Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos la hora de su juicio. El versículo de memoria lo encontramos en Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios: y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creíamos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Los creyentes podemos estar a salvos solo gracias al sacrificio de Jesús. Los fuegos del juicio de Dios se consumieron sobre él en el Calvario, y todos los que están en Cristo están a salvo para siempre bajo sus alas. En la cruz, Cristo fue juzgado como un pecador condenado, a fin de que nosotros pudiéramos ser juzgados como ciudadanos justos del reino celestial. Él fue juzgado como un criminal con la intención de que nosotros pudiéramos ser liberados de los fuegos destructivos de la pérdida eterna. En otras palabras, el juicio son buenas noticias para que tu nombre sea sin mancha delante de Dios. Hablaremos de la purificación del santuario. Como ya hemos visto, debe haber un juicio antes de que Cristo venga, juicio preadvenimiento. El ángel anuncia en alta voz que ha llegado la hora de su juicio, tal como lo estudiamos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. El libro de Daniel nos indica el momento en que este juicio comienza. En Daniel 8:14, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Todo juicio entendía claramente el significado de la purificación del santuario terrenal. Ocurría en el día de la expiación, que era el día del juicio. Aunque Daniel entendía el concepto de la purificación del santuario y del juicio, estaba confundido acerca de los 2300 días. En Daniel 8:27 se confirma que Daniel no entendió el asunto. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Es decir, la visión de los 2300 días. Él ya había recibido explicación del resto de la visión, pero le faltaba ese punto. El siguiente capítulo, es decir, Daniel capítulo 9, registra la aparición del ángel Gabriel para explicar a Daniel la profecía de los 2300 días. Daniel ahora dice: he venido para darte sabiduría y entendimiento. Daniel capítulo 9, versículo 22. Gabriel sorprende a Daniel, ya que le revela una respuesta a su oración mucho más amplia de lo que nunca imaginó. El ángel Gabriel llevó a Daniel a recorrer el tiempo, y entonces le reveló la verdad acerca del Mesías venidero y le dio las fechas exactas del comienzo de su ministerio y su muerte cruel. Acontecimientos que se relacionan directamente con la purificación del santuario en Daniel capítulo 8. En otras palabras, la muerte de Cristo y el juicio están inseparablemente ligados. Los 2300 días y el tiempo del fin. En Daniel capítulo 8, versículo 17 y versículo 26, vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guardas la visión porque es para muchos días. Algunos argumentan que los 2300 días son días literales. También creen que este cuerno pequeño de Daniel capítulo 8 se aplica al comandante militar Seleucido Antíoco Epifanes, que va desde el año 216 a.C. al año 164 a.C., que atacó Jerusalén y profanó el templo judío. A pesar de que estos 2300 días no se ajustan ni siquiera a su marco temporal, sin embargo, esta interpretación es contraria a la clara instrucción del ángel que la visión se aplica al tiempo del fin. Antíoco ciertamente no vivió en el tiempo del fin. En Daniel capítulo 8, Gabriel comienza su explicación de la profecía de los 2300 días. Menciona el carnero como representante de Medo-Persia y al macho cabrío como representante de Grecia. Daniel capítulo 8, versículo 20 y 21. Aunque no se le nombra al igual que los poderes anteriores, la siguiente entidad, el cuerno pequeño, es obviamente Roma. Daniel capítulo 8, versículo 9, versículos 23 y 24.
Luego describe una especie de fase religiosa política de Roma que echaría por tierra la verdad e interferiría con el ministerio celestial de Cristo. La purificación del santuario en Daniel 8:14, el punto culminante del capítulo, es la respuesta de Dios al desafío de los poderes terrenales y religiosos que han intentado usurpar la autoridad de Dios. Es parte de la solución divina de Dios, el problema del pecado. Gabriel está listo para explicar los detalles en el calendario profético de Dios. Al final, Daniel 8, podemos ver claramente que Daniel no entendió la parte de la visión acerca de los 2300 días. La primera parte, sobre el carnero y el macho cabrío y el cuerno pequeño, todo había sido explicado. Incluso los dos primeros poderes se los identifica claramente por nombre, en Daniel capítulo 8, versículo 20 y 21. Sin embargo, no se le explicó la purificación del santuario. El ángel Gabriel, que se presentó en Daniel 8, aparece ahora en Daniel 9 y le dice: tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta y yo he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Daniel capítulo 9, versículo 23. ¿Qué visión? Es la visión de los 2300 días, la única parte de la visión anterior en Daniel 8, que aún no había explicado a Daniel. La instrucción del ángel a Daniel. Leamos Daniel capítulo 9, versículo 23. Al principio de tu ruego fue dado la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. El ángel claramente instruyó a Daniel. Entiende pues la palabra y entiende la visión. ¿Qué palabra y qué visión? Debido a que no se registra ninguna visión en Daniel capítulo 9, el ángel Gabriel debió haber estado hablando de la porción de la visión de Daniel 8, que el profeta no entendió. La visión de los 2300 días. Gabriel sigue en Daniel 9, 24 al 27. La primera parte de esta profecía se refiere al pueblo de Dios, los judíos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, la nación judía. Eso lo encontramos en Daniel capítulo 9, versículo 24. En la profecía bíblica, un día profético es igual a un año literal. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. En Daniel y Apocalipsis, cuando hay imágenes simbólicas, generalmente también hay una profecía de tiempo simbólica. Una de las maneras en que podemos estar seguros de que el principio de día por año de la profecía se aplica aquí es que cuando lo usamos en la profecía de Daniel, cada evento en la línea de tiempo se presenta perfectamente. Si aplicamos este principio de día por año a las 70 semanas, se componen de 490 días, puesto que un día profético equivale a un año literal. 490 días son 490 años literales. Gabriel le dice a Daniel que 70 semanas son 490 años literales. Están determinadas o cortadas. ¿Cortadas de qué? Podría ser de única profecía a la que se alude aquí, es decir, los 2300 días de Daniel 8:14. Estos 490 años, una profecía de tiempo, están directamente relacionados con la profecía del tiempo de Daniel, la única parte de la visión que quedó sin explicar en Daniel capítulo 8, y también la única profecía de tiempo en Daniel 8. Así podemos ver que Gabriel, con esta profecía, viene a ayudar a Daniel a entender lo que no entendió en el capítulo anterior, los 2300 días, el Mesías cortado. Gabriel comenzó esta profecía de 490 años con un acontecimiento que era extremadamente importante para Daniel y para los judíos, la orden de restaurar y construir Jerusalén. Aunque se había aprobado varios decretos relativos a Jerusalén, en Esdras capítulo 7 descubrimos que el decreto aprobado en 457 a.C. permitió que los judíos no solo volvieran a su tierra natal, sino también se estableciera como una comunidad religiosa. Esdras capítulo 7 versículo 13. Es importante notar que el decreto de Artajerjes se emitió en el año 457 a.C. A partir de este decreto del año 457 hasta el Mesías, según Daniel, habría 69 semanas o 483 años. Si comenzaron en 457 a.C. y avanzaron en la línea de tiempo,
Vamos hasta el año 27 después de Cristo. La palabra Mesías significa el ungido. En el año 27 después de Cristo, Jesucristo el Mesías se bautizó. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 3, versículo 3 al 17. Daniel predijo con cientos de años de anticipación el año exacto del bautismo de Cristo, el momento en que Jesús comenzaría sus 3 años y medio de ministerio. En Romanos capítulo 5, versículo 8 y 9, encontramos esta declaración de lo que hizo Jesús. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Yo, Daniel, había predicho que después de las 62 semanas le quitarían la vida al Mesías y nada le quedará. Eso lo encontramos en Daniel capítulo 9, versículo 26. El Mesías sería cortado o crucificado. El versículo agrega, y nada le quedará. En otras palabras, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue para nosotros, no para sí mismo, lo que Pablo pudo escribir. Pero Dios demuestra su amor hacia con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Daniel 9:27 leemos que a mitad de la semana, los últimos 7 años, Cristo haría cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de esta semana 70, en el año 31 después de Cristo, Cristo confirmó el pacto eterno con su sangre al morir en la cruz, y el sistema de sacrificio perdió todo significado profético. Estas profecías revelan que Cristo el Mesías sería crucificado y haría que el sistema de sacrificio perdiera su importancia profética. En la primavera del año 31 después de Cristo, estas predicciones se cumplieron en cada detalle. Exactamente en la Pascua, cuando el sumo sacerdote ofrecía el cordero pascual, Cristo fue sacrificado por nosotros. En el año 1844, los primeros 490 años de la profecía de Daniel, 8:14 a los 2300 años, fueron designados especialmente para la nación judía de la antigüedad y para la venida del Mesías. La última parte de los 2300 años guarda relación con el pueblo de Dios, tanto judío como gentil, junto con la purificación del santuario celestial y finalmente la segunda venida de Cristo. Los primeros 490 años se aplican al primer advenimiento del Mesías y culminaron en el año 34 después de Cristo. Si le restamos 490 años a los 2300 años, nos quedan 1810 años. Esta segunda parte de los 1810 años se aplica al pueblo de Dios. Si comenzamos en el año 34 después de Cristo y agregamos 1810 años, llegamos al año 1844 después de Cristo, a la luz de la purificación o restauración de la verdad acerca del santuario y el juicio celestial en el tiempo del fin. Dios hace su llamado final a toda la humanidad en Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7, instándola a que responda a su amor, acepte su gracia y lleve una vida piadosa y de obediencia. Leamos Levítico capítulo 16 versículo 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Debido a los pecados del pueblo, las iniquidades del pueblo, el santuario tenía que purificarse, y esto solo se llevaba a cabo con la sangre de los animales. Con nosotros sucede igual. Necesitamos un Salvador cuya vida está simbolizada por los animales sacrificados en el día de la expiación, como la única manera de salir airoso del juicio. Los israelitas debían afligir su alma. Esta expresión indica que debían humillarse y examinar el corazón, confesar los pecados, arrepentirse y pedir a Dios que los limpie. Así como el sumo sacerdote estaba purificando el santuario terrenal, lo mismo debemos estar haciendo nosotros, purificándonos a través de Jesucristo. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.